seguimos con la unidad funcional más importante, la unidad más pequeña, que es la célula. Como definición, podemos decir que es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo, como lo podemos repetir. Es el elemento de menor tamaño que se puede considerar como vivo. Y es la unidad anatómica, funcional y genética de los seres vivos. Tenemos una teoría celular moderna que la considera como nuevamente unidad estructural, funcional, genética de todos los seres vivos, y a partir de eso existen dos clasificaciones o dos clases de células que podemos identificar. Aquellas células que se llaman procariotas y aquellas células que se llaman eucariotas. Las células procariotas se les denomina a aquellas que no tienen un núcleo definido y que son consideradas más primitivas. En realidad está disperso todo el núcleo dentro de esa célula. Por el contrario, la célula eucariota es la que tiene un núcleo que está rodeado por una membrana. Entonces, la célula procariota no tiene un núcleo definido porque tampoco tiene una membrana que rodee este núcleo, por eso les digo que está dispersa. Entonces, por el contrario, la célula eucariota tiene este núcleo definido, pero a la vez este núcleo está rodeado por una membrana, ¿ya? Que es la membrana nuclear. Y al igual, y además de eso, tiene organelos o organulos celulares que son los que le dan la vitalidad y cumplen diferentes funciones para lo que se necesite. Y además de eso, las células eucariotas se clasifican en dos grupos. Una célula que es animal y una célula que es vegetal. ¿Cómo está compuesta la célula? Está compuesta por un 75% de agua, 20% de proteínas y otras cosas que en porcentajes menores. Entonces, nuestra célula es lo más pequeño, tiene vida propia, ya que es capaz por sí misma de nutrirse, relacionarse y reproducirse, términos que vamos a ver más adelante. En este caso, un protozoo es un ser vivo unicelular, formado por una sola célula. Y una célula es capaz de originar dos células hijas dividiéndose. También lo vamos a ver más adelante. Ejemplo, como yo les decía anteriormente, que la forma y tamaño de las células no son iguales y cada una tiene su forma y acción y tamaño de acuerdo a las necesidades del organismo. Primero, el espermatozoide es la célula reproductora masculina y tiene la forma que ustedes ven ahí. El glóbulo blanco es la célula sanguínea, el hepatocito, una célula del hígado, la neurona tiene esta forma, ustedes la ven, glóbulo rojo, célula sanguínea, célula muscular, miren la forma, célula que forma parte de los capilares sanguíneos y el enterocito que es la célula del intestino. Por lo tanto, cada una de estas células está diseñada para trabajar en la zona que fue indicada. Para ejemplificar un poco más los tipos de células, tenemos la célula procariota, donde tenemos el material genético o el núcleo libre en el citoplasma. Posee un par de organulos y el ejemplo principal para este tipo de células procariotas son las bacterias. Por el contrario, la célula eucariota tiene su material genético encerrado en una membrana y en forma de núcleo, posee una gran cantidad de organulos y es el tipo de célula presente en la mayoría de los seres vivos. Importante considerar que el tamaño de las células es igual tanto en ballenas como en abejas. Eso quiere decir que la misma célula digestiva de la ballena es del mismo tamaño de la célula de la abeja, por lo tanto no hay una diferencia entre células de acuerdo a la especie o el tamaño de la especie. Se puede decir que el ser humano tiene alrededor de 50.000 millones de células en el organismo funcionando y trabajando activamente. ¿Por qué razón? Porque las células nacen, se desarrollan, crecen, cumplen su función y se mueren, pero a la vez se están desarrollando continuamente
mayor cantidad de células. ¿Cómo son nuestras células? Las células de nosotros, de los seres vivos, son de la siguiente manera. Tienen el núcleo en el centro, o la mayoría, que está rodeado por la membrana, contiene el material genético. Lo azul que ustedes pueden ver se llama citoplasma y es el líquido o el citoesqueleto, el esqueleto de la célula que contiene los orgánulos. Todo eso está contenido por la membrana celular, que es la que regula el intercambio de sustancias. Y aquí vemos nuevamente los tipos de células. Tenemos las células procariotas, que son simples, primitivas y pequeñas, ejemplo las bacterias. Su material está disperso, sin un verdadero núcleo. Y las células eucariotas, mucho más evolucionadas, más grandes, con verdadero núcleo. Y tenemos las células vegetales y las células animales. Las células vegetales tienen lo que se llama el cloroplasto para hacer la fotosíntesis, que es la manera de generar comida y energía a través del sol, y tienen una pared celular que es estricta y eh, rígida, y la célula animal no tiene cloroplastos y no tiene pared celular, lo cual la hace no ser rígida, sino que tener bastante movimiento para las diferentes actividades en las cuales se va a desarrollar. Aquí vemos una célula eucariota animal, la vegetal, y podemos ver diferencias entre células animales y vegetales. Entonces, las diferencias entre una y otra es que la célula animal tiene una membrana celular, la célula vegetal tiene una pared celular rígida que contiene celulosa, la célula animal no tiene ni plastidios, no cumple la función de fotosíntesis, a diferencia de la célula vegetal que sí tiene plastidios, que es el cloroplasto, a eso se refiere con plastidios, sí realiza función de fotosíntesis, tiene mayor cantidad de grupos de vacuolas, la célula animal tiene centroma, la célula vegetal no tiene centroma, presenta lisosomas, carece de lisosomas, y la nutrición de la célula animal es heterótrofa y la nutrición de la célula vegetal es autótrofa. El término de heterótrofa y autótrofo, el heterótrofo habla de lo que es la captura de alimento, en este caso no poder ser autovalente con la alimentación, eso quiere decir que la célula necesita alimento externo, por así decir, para poder sobrevivir. No se puede autoalimentar, a diferencia de la célula vegetal, que sí lo puede hacer a través de lo que es la fotosíntesis, captando por su cloroplasto esta energía y esta alimentación, lo cual la célula animal no lo puede hacer. Bueno, chicos, para no rellenar los